Que la paz y las bendiciones del Todopoderoso sean con todos ustedes, mis amados hermanos y hermanas en humanidad y en fe. Los musulmanes generalmente tienen dos grandes ocasiones de felicidad y alegría, los días conocidos como los días del Eid. Siempre vienen después de una adoración dedicada, después de un gran sacrificio, después de haber hecho algo grande por el Todopoderoso. Por ejemplo, el primer Eid conocido como el Eid al-Fitr es al final del 9º mes del calendario lunar que los musulmanes seguimos. Y ese es el mes de Ramadán, en el que ayunamos. Nos mantenemos alejados de cosas que de otro modo serían permisibles, del agua normal y de la comida normal en general que comeríamos cualquier día e incluso de las relaciones con nuestros cónyuges. Así que nos mantenemos alejados de eso durante las horas del día, durante todo un mes. La idea es lograr la cercanía con el Todopoderoso, disciplinarnos. El Islam tiene que ver con la disciplina. Hay que ser capaz de obedecer las instrucciones y escuchar lo que es beneficioso para uno mismo. Así que después de dedicar tu mes a actos de adoración y también beneficiarte, tal vez mejorando tu salud a través del ayuno, disciplinándote para el Todopoderoso y disfrutando del hermoso mes de Ramadán, el Todopoderoso nos da un día conocido como el día de Eid al-Fitr, que representa el final de la temporada de ayuno. Y ese es un día hermoso, merecido, bien merecido después de un mes de bondades. Ahora, de manera similar, en el último mes del calendario lunar, que se conoce como el mes de Dhul Hijjah, ese es el 12º mes del calendario lunar. En ese mes, desde el comienzo del mes hasta el 9º, el 10º día, somos entrenados para participar en actos adicionales de adoración. El profeta Muhammad, la paz sea con él, ha dicho que no hay días en los que el Todopoderoso ame más los actos de adoración que los primeros 10 días de Dhul Hijjah, que es el 12º mes del calendario lunar. Ahora bien, el Ramadán, como sabemos, tenía que ver con el ayuno. ¿Y qué pasa con el Hajj? El Hajj se trata del profeta Abraham y su sacrificio. Entonces sacrificó a su hijo. Según las escrituras musulmanas, ese hijo era Ismail. Según las escrituras judías y cristianas, ese hijo era Ishak o Isaac. Que la paz sea con todos ellos. No obstante, este hijo que fue sacrificado, ¿cuál fue la razón detrás de ese sacrificio? El profeta Abraham, que la paz sea con él, estaba muy cerca del Todopoderoso. Era el padre de todos los profetas que vinieron después de él, según la creencia islámica, y era venerado, era respetado, era Khalilullah, es decir, amigo del Todopoderoso, y había construido lo que conocemos como la Kaaba en la Meca, una casa de adoración en la que la gente se reunía y adoraba solo al Todopoderoso, su Creador, y a nadie más. Entonces, cuando eso sucedió, en un momento dado, tuvo un sueño, y en ese sueño, el Todopoderoso le ordenó que sacrificara a su hijo. Tal vez, según las escrituras musulmanas, para que sirva de lección para todos nosotros, que el Todopoderoso debe venir antes que todo y cualquier otra cosa. La obediencia al Todopoderoso es siempre lo primero. Entonces, cuando te apegas demasiado a algo, se vuelve poco saludable. Si estás demasiado apegado a tu hijo o tu hija o tu cónyuge o cualquier cosa material, hay un punto más allá del cual se vuelve insalubre, porque si los perdieras por destino del Todopoderoso, por muerte o algo malo sucediera, no podrías sobrevivir a la pérdida. Así que no se nos permite hacer daño a nadie. Obviamente, esa instrucción era algo divino con un propósito, e incluso el cumplimiento de la misma no fue exactamente como se instruía, pero explicaré en un momento cómo sucedió. Volviendo a la lección que aprendimos de ello, cuando te apegas demasiado a algo material, por ejemplo tu coche o tu teléfono, o algo en tu casa, tu ropa, el día. La ropa se quema con la plancha, el día que se daña el coche, el día que se rompe el producto. Puedes enfadarte y molestarte tanto que puedes perder el control. Podrías hacer daño a la gente, podrías hacer algo tonto, podrías hacerte daño a ti mismo, dependiendo de lo que hayas perdido exactamente. Así que el Todopoderoso nos está diciendo, escucha. Vengo antes de todo lo demás. El destino es elegido por mí, prescrito por mí. Sí, tienes un papel que desempeñar, y te he dado una opción, y lo único sobre lo que vas a ser cuestionado en el día del juicio
es sobre cómo utilizas la opción que realmente te di. Si no te di una opción sobre algo, nunca te preguntaré al respecto, porque no es justo. Así que al profeta Abraham se le ordenó sacrificar a su hijo. Él le dijo a su hijo, según las escrituras coránicas. Obviamente hablo de la historia musulmana. Le dijo a su hijo, oh, hijo mío, he sido instruido en un sueño para sacrificarte. ¿Qué hago? Su hijo dice, bueno, haz lo que dijiste, porque el Todopoderoso nunca nos defraudará. Y entonces se sabe que tomó a su hijo y estaba a punto de ejecutar lo que el Todopoderoso le había instruido cuando el Todopoderoso reemplazó a ese hijo con un carnero del cielo correcto. Y eso representaba la sumisión final al Todopoderoso, lo que significa que has entendido que todo viene del Todopoderoso, todo pertenece al Todopoderoso. No te apegues tanto. Obviamente, todos estamos apegados por naturaleza, pero hay un nivel más allá del cual se vuelve tóxico e incluso peligroso para nosotros. Así que el Todopoderoso es el dueño. Te lo dio en primer lugar y lo recuperará en algún momento. Ahora ese sacrificio, cuando fue reemplazado por un carnero, el Todopoderoso lo amó tanto que nos pidió a todos que lo recreáramos, más por la lección que por otra cosa. Así que el Todopoderoso dice, mira, la carne o la sangre no llegará al Todopoderoso, la yan Allah la humwa, de acuerdo con la escritura coránica en el idioma árabe. Es la piedad y la conciencia de Dios que es de esencia, no la carne y la sangre, etc., del carnero o del animal sacrificial. Así, en los primeros 10 días de Dhul Hijjah, el profeta, la paz sea con él, Muhammad, la paz sea con él, dijo que no hay días en los que los actos de adoración sean más amados por el Todopoderoso que los primeros 10 días de Dhul Hijjah. Cuando se trataba de Ramadán, las noches eran más sagradas, de hecho, y nos enseñaron que las noches de Ramadán son tan amadas por Alá. Cuando adoras al Todopoderoso en esos días, o en esas noches, perdón, y durante el día en realidad estás ayunando. Así que cuando se trata de Dhul Hijjah, lo esencial es el día y la noche. Sí, también pasas en la adoración del Todopoderoso. Los musulmanes rezan 5 veces al día, 2 de esas oraciones son por la noche. Una de ellas es justo después de la puesta del sol, una es un poco más tarde y una es antes de que salga el sol. Entonces, en realidad, 3 de ellas son después de la puesta del sol, 2 de ellas son de noche y 2 de ellas son durante el día. Eso hace 5. Esas son oraciones cortas, que no duran más de unos minutos. Es simplemente para poder recurrir al Todopoderoso. Recordarme a mí mismo que vengo de allí. Voy a volver allí, el que me hizo me tendrá misericordia, y Él es el único al que adoro, y lo llamo Alá, que significa el adorado, Aloha o Elohim en hebreo. Ahora, el profeta Abraham y su sacrificio. La vida de Abraham es celebrada por los musulmanes de gran manera. Su hijo Ismail, su hijo Isaac o Ishak, la paz sea con todos ellos, sus esposas y todo lo que hizo, su dedicación es estudiada por los musulmanes al igual que por otros. Pero nosotros recreamos esto, adoramos al Todopoderoso durante estos 9 días completos, y en el 10º día nos dan una celebración conocida como Eid al-Adha. El Eid al-Adha en realidad dura 3 días. Así, ese Eid en el que suponemos que debemos llegar a los pobres de nuevo, con carne, con alimentos, con algo para comer, con algo para celebrar. Se supone que debemos llegar a los pobres, y por eso el Todopoderoso dice que divida su sacrificio en tercios. 1/3 puedes comer, 1/3 dárselo a tu familia y amigos y 1/3 dedicarlo a los pobres. Esa es una enseñanza islámica asombrosa. Incluso tu riqueza sería genial si pudieras dividirla en 3. No es obligatorio respecto a tu riqueza general, porque hay un mínimo que debes dar, conocido como la caridad, el zakat. Así que la caridad en el idioma español se entiende como algo totalmente voluntario. Mientras que cuando se trata del zakat que dan los musulmanes, no es voluntario, sino que es un tipo de caridad, que en realidad es obligatorio. Debes dar 2,5%. Así que cuando se trata del animal sacrificado, damos. Y nos acercamos a los pobres. La idea es poder llegar a ser una mejor persona. Con todas estas enseñanzas, la idea es mejorar en 2 cosas. Cada vez que el Islam nos ha enseñado algo, la idea es mejorar en 2 cosas. Una es tu relación con el que te creó, y la segunda es tu relación con todo lo demás que Él ha hecho. Tan simple como eso. Ahora, a veces hay personas con diferentes entendimientos, una minoría, que malinterpretan las cosas.
y son crueles con aquellos que quizás pertenecen a otras religiones, puede que a otras razas, puede que a otras nacionalidades. Esto no pasa solo entre los musulmanes, sino que mucha gente tiene este malentendido. En realidad somos hermanos y hermanas porque venimos de Adán y Eva. Y aunque quizá no compartamos la misma fe, notarás que al principio dije, mis queridos hermanos y hermanas, al menos en humanidad e incluso en fe. Algunos de ustedes podrían ser mis hermanos y hermanas en la fe, pero si no lo son, no es un gran problema. Igualmente son mis hermanos y hermanas en humanidad. Lo mínimo que te brindo es el respeto de un ser humano, de mi familia extendida, aunque no esté de acuerdo contigo. Eso es algo que se nos enseña como musulmanes. Y aquí es donde, cuando llega el sacrificio, nosotros como musulmanes tenemos una pequeña diferencia de opinión con respecto a ciertos detalles. ¿Cuál debería ser la edad del animal? ¿Exactamente a qué hora debería suceder? Y así sucesivamente. ¿Hay margen de maniobra? ¿No hay margen de maniobra? Pero eso no nos desconecta. De la misma manera, cuando no perteneces a mi fe, eso no nos impide estar conectados a través de la humanidad. Deberíamos discutir nuestras creencias. Quiero decir, hoy yo les hablo a ustedes. Mañana ustedes pueden hablarme a mí. Díganme lo que creen, lo que piensan. Deberíamos ser libres de hacer esto de una manera muy respetuosa. No atacar a las personas, no insultarlas, no maldecirlas. Solo presenten su opinión. Puede que quieras expresar por qué crees que alguien más está equivocado, pero de una manera hermosa, solo para que ellos entiendan y luego decidan exactamente lo que quieren hacer. Ahora, esto es algo que falta en el mundo de hoy, o debería decir, necesita ser más fomentado, y ruego que esta hermosa ocasión del Eid al-Adha, el Eid del sacrificio, sea realmente un tiempo de reflexión, un tiempo de sacrificio, dedicación, un tiempo de adoración, un tiempo para ayudar a los pobres y un tiempo para fortalecer el vínculo con ambos departamentos, con los que se supone que debemos fortalecer los vínculos. En primer lugar, mi relación con mi Creador. En segundo lugar, mi relación con el resto de las criaturas del mismo Creador, mis amados hermanos y hermanas.